Muy buenos días, colegas. Es un gusto para mí volverles a saludar y volver a intentar tener un contacto con ustedes que tenga que ver directamente con el desarrollo de la educación, con el desarrollo interno personal nuestro como transmisores de conocimiento, pero también el proceso en el cual podemos nosotros intervenir para ayudar a seguir creciendo en este mundo de la educación. Recuerden ustedes que siempre insisto que estamos en un proceso de cambio constante, un proceso de cambio en el cual el sistema de educación se acelera de manera gigantesco, y eso es extremadamente favorable porque primeramente actualiza los conocimientos, actualiza los sistemas, actualiza las metodologías, pero además de eso está garantizando un aprendizaje mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más actualizado, mucho más en sintonía con la realidad actual que estamos viviendo. Ahora bien, muchas veces me viene a mí a la mente diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿somos conscientes nosotros como transmisores de conocimiento, como transmisores de información a nuestros alumnos, como responsables de transmitir un conocimiento sólido y actualizado a nuestros estudiantes que esperan de nosotros lo mejor? ¿Somos conscientes realmente del proceso mental de nuestros alumnos? Mira, hay algo interesante que en esta temática que me gustaría tocar con ustedes, y es la importancia de la conciencia en el aprendizaje. ¿Hasta dónde estoy siendo yo consciente de que estoy utilizando mi cerebro, mi conciencia de manera adecuada como estudiante, o en este caso como transmisor de conocimiento? En esta temática existen perspectivas o diferentes perspectivas en cuanto a los tipos de conciencia, y podemos ver bibliografías donde se habla mucho sobre la conciencia, sobre diferentes tipos de conciencia, pero en forma general o el consenso mayor lo ubica en dos tipos de conciencia. La número uno es la conciencia fenomenal, es decir, la experiencia consciente. Ese es el primer tipo de conciencia. Y el segundo tipo de conciencia es la conciencia reflexiva, es decir, la conciencia de la propia conciencia. Es decir, yo estoy consciente de que estoy consciente. Ahora, en el aprendizaje académico, que es lo que nos toca a nosotros y es lo que estamos tratando de mantener siempre comunicación con ustedes en cuanto a lo académico, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la educación, de estos dos tipos de conciencia, la que más incide es la conciencia reflexiva, que no es más, acabo de decir, que es la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento y sobre la comprensión. Y esto es crucial, ya que permite una comprensión interna. Es decir, cuando yo soy consciente de que estoy consciente, eso permite una reflexión interna. Por eso es que este tipo de conciencia es la que más incide en los procesos de aprendizaje. Recuerden ustedes, dos tipos de conciencia: la conciencia fenomenal, que tiene que ver con la experiencia de la conciencia, y la experiencia o la conciencia reflexiva, que no es más que la conciencia de la propia conciencia. Y decíamos que definitivamente esta es la que más incide en los procesos de aprendizaje, y es donde el maestro debe estar muy consciente de que está consciente de que la conciencia que está utilizando en los alumnos esté activa. Ahora bien, esta conciencia reflexiva, en este caso, tiene dos definiciones o dos funciones fundamentales. La conciencia reflexiva implica la capacidad de ser conscientes de nuestros propios pensamientos. Una persona que tiene problemas mentales generalmente no está consciente de sus pensamientos. Por eso hay un descontrol, y eso es otro tema mucho más profundo al cual no es el momento para tocar. Pero en este caso, cuando estamos nosotros conscientes
de nuestros propios pensamientos, estamos en presencia de la utilización de la conciencia reflexiva. Y vuelvo a incidir que esta es la conciencia que más se apega a los procesos educativos. Y la autorreflexión, que es el primer objetivo de esta conciencia o la primera forma en la cual ella actúa en el ser humano, en el cerebro, en el pensamiento, es a través de la autorreflexión. Ahora la pregunta sería, ¿qué cosa es autorreflexión? La autorreflexión es una mirada interna, es hacia adentro, es analizar nuestras propias experiencias. Es decir, que la conciencia reflexiva nos lleva directamente a la autorreflexión. Y es muy importante que como personas, como seres humanos, como seres sociales, como estudiantes o como transmisores de conocimiento, estemos conscientes de poder tener una autorreflexión saludable, sincera y honesta. Y entender que al yo mirarme por dentro, no voy a ver lo que yo quiero ver o lo que yo desearía ser, sino mi propia realidad. Cuando yo soy capaz de entender realmente por dentro cómo soy, qué es lo que estoy haciendo en el proceso educativo, entonces estoy utilizando correctamente la autorreflexión, que es uno de los dos componentes fundamentales de este tipo de conciencia. La número 2 o la segunda definición o el segundo componente es la autorregulación, que implica ajustar nuestro comportamiento en función del pensamiento reflexivo. Es decir, yo debo tener la capacidad de autorregularme, la capacidad de tener control. En el video anterior yo decía que nosotros como estudiantes o como transmisores debemos tener control sobre las situaciones, y cuando no tenemos ese control tenemos que comenzar un análisis. ¿Recuerdan ustedes que decía debemos analizar el por qué no tenemos control? Bueno, pues esta es la conciencia reflexiva. Esta es la conciencia que incide directamente en el aprendizaje. Y entonces el segundo punto sería la autorregulación. Primer punto, primer componente de esta conciencia es la autorreflexión, mirarnos por dentro con honestidad, quiénes somos, qué hacemos y por qué hacemos lo que estamos desarrollando. Número 2, la autorregulación, es decir, que implica nuestro comportamiento en función de la reflexión. Ahora bien, ¿por qué es importante este tipo de conciencia en el aprendizaje? ¿Por qué es importante preocuparnos de que ese tipo de conciencia reflexiva esté saludable, esté sana, esté realmente en función de nuestro sistema interno de preparación educativa? Mira, hay al menos 3 puntos fundamentales. El primer punto es, o la primera importancia es, que nos ayuda a mejorar nuestras estrategias. La conciencia reflexiva nos permite evaluar eficazmente nuestras estrategias de aprendizaje. Y entonces, cuando comprendemos qué tipo de estrategia estamos haciendo, pues ahí viene entonces la primera función e importancia. Entonces, estamos en condiciones de poder mejorar nuestras estrategias de aprendizaje. Por eso es importante la autorreflexión, porque cuando nos analizamos por dentro y cuando entendemos el tipo de estrategia que estamos utilizando, entonces podemos mejorarla. Entonces podemos decir, voy a cambiar esto, voy a mejorar aquello, voy a hacer más insistente en esta parte, a esto le voy a bajar un nivel. Es decir, nos ayuda a mejorar definitivamente nuestras estrategias. Segunda importancia es la comprensión profunda. Al reflexionar sobre lo que aprendemos, logramos entonces comprender los conceptos de manera más profunda. Es decir, cuando ya nosotros analizamos, cuando ya tenemos una conciencia reflexiva saludable, cuando esta conciencia nos lleva o nos da la oportunidad de cambiar nuestras estrategias, y cuando al mirarnos por dentro en la autorreflexión vemos realmente dónde estamos,
entonces esto nos ayuda a tener una comprensión más profunda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando entonces analizamos un texto, cuando analizamos un contenido, un objetivo, nuestro cerebro está preparado no solamente para recibir exactamente esa cantidad de contenido, sino que automáticamente el cerebro profundiza más y estamos en condiciones de darle un poco más de profundidad al pensamiento, un poco más de profundidad al concepto. Es como cuando decimos, tengo una mirada a larga distancia, yo veo un poco más allá. Todos hemos escuchado ese tipo de comentarios. Cuando decimos, por ejemplo, yo veo algo y ya me estoy imaginando lo que va a pasar después. Bueno, sencillamente esos son expresiones para demostrar que estamos teniendo el segundo punto de importancia en este tipo de conciencia reflexiva, es decir, la comprensión más profunda de lo que ya tú tienes de manera simple. Vuelvo a repetir porque es importante. Cuando tienes un concepto, cuando estudias una materia, cuando llega algo a tu cerebro, entonces, si tu conciencia reflexiva está en función de trabajo y es una conciencia sana, la has cuidado, la has protegido, estás en condiciones de comenzar a ver más profundo realmente la situación en la cual te has enfrentado o estás estudiando. Y número 3, la identificación de obstáculos. Y este es muy importante, porque esta conciencia reflexiva nos lleva entonces a darnos cuenta cuáles son los obstáculos que nos están impidiendo seguir avanzando o avanzar a la velocidad que realmente quisiéramos o necesitamos avanzar. Ahora, no solamente nos identifica los obstáculos, sino que nos permite a través de las otras dos opciones de este tipo de conciencia, nos permite entonces ver las soluciones para quitar esos obstáculos del medio y poder seguir adelante. O al menos tener herramientas para hacerle frente a esos tipos de obstáculos. Vuelvo a repetir rápidamente. La importancia de este tipo de conciencia, la conciencia reflexiva, que es la que tiene que ver con el aprendizaje, es, número 1, nos ayuda a mejorar nuestras estrategias. Número 2, nos ayuda a profundizar o a entender o a desarrollar un pensamiento profundo por encima de lo que hemos recibido teóricamente. Y número 3, nos ayuda a identificar los obstáculos y nos da las herramientas para poder pasar por encima de ellos o para poder ponerlos a un lado y seguir adelante. Ahora bien, todo esto es la parte teórica de la conciencia reflexiva. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar esto a la realidad nuestra, al cotidiano, al diario, a lo que vemos todos los días, a lo que yo decía en el video anterior, a la aplicación real de lo que vivimos constantemente? Mira, al menos hay dos muy importantes. La primera es un consejo. El consejo es: trata de llevar como estudiante o como transmisor de conocimiento un diario de aprendizaje. ¿Qué cosa es un diario de aprendizaje? Y recuerden que esto es solamente un consejo. Tú puedes tener tal vez otras estrategias si tienes una conciencia reflexiva activa, desarrollada y correcta, y es válido. Te estoy dando solamente un consejo, algo muy funcional y muy fácil, y que se ha comprobado a través de los últimos años que tiene una gran efectividad, y es el diario de aprendizaje. ¿En qué consiste un diario de aprendizaje? Es algo muy sencillo. Toma un cuaderno, toma algo que tú tengas nada más que para eso, y todos los días escribe algo importante, algo que aprendiste, algo que te impactó, un pensamiento, una frase, un concepto, algo que te venga a la mente que tú creas que es importante. Escríbelo diariamente. Te darás cuenta cuando pasen los días que se te va a hacer más fácil. Y entonces, en algún momento, cuando te sientas a reflexionar sobre ese diario de aprendizaje, te darás cuenta lo increíble de las cosas que has podido escribir. Es fantástico, pero además de eso, te darás cuenta de la cantidad de herramientas que sin darte cuenta fuiste escribiendo, que te van a servir en tus situaciones diarias, en tus situaciones
concretas de la vida. Así que el primer consejo es: lleva un diario de aprendizaje y no te vas a arrepentir. El segundo consejo es el feedback constructivo. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces nos molestan las críticas, nos molestan que nos digan algo, y muchas veces tiene que ver el orgullo. Somos como seres humanos con tendencia a sentir orgullo, a sentir vanidad, a sentir que yo sé más que el otro, que por qué tienen que decirme las cosas, que si me las dicen es porque están menospreciando lo que yo estoy diciendo. No. Así no funciona. El feedback constructivo es: no te preocupes por las críticas. Si éstas llegan, analízalas, e incluso las críticas que puedan llegar de manera destructiva. Es decir, las críticas que tú identificas que lo están haciendo realmente por molestar, aún esas críticas, tenlas presente, analízalas, profundízalas, investígalas, y te darás cuenta que de las críticas vas a sacar grandes lecciones, y que increíblemente, aunque estas críticas sean negativas, si tú las afrontas de manera positiva, de manera constructiva, estas mismas críticas, aunque sean negativas, te van a ayudar a crecer. ¿Y por qué te van a ayudar a crecer? De manera muy sencilla: porque tu conciencia reflexiva es una conciencia sana. Yo quiero terminar aquí esta parte diciéndote: preocúpate porque tu conciencia reflexiva sea una conciencia enriquecida diariamente con pensamientos positivos, que sea una conciencia sana. Cuando tengas una conciencia reflexiva sana, entonces tu sistema de aprendizaje y tu sistema de vida va a cambiar por completo. Te darás cuenta de que vale la pena preocuparse por tener una conciencia reflexiva sana, porque esta conciencia es el motor central del aprendizaje en el ser humano. Así que yo te recomiendo que hagas una autorreflexión de tu vida, de tu mente, que analices cómo estás llevando tu diario, cómo estás llevando tu vida, y sobre todo, si eres estudiante o eres un maestro, un transmisor de conocimiento, que analices en qué nivel de salud está tu conciencia reflexiva.